Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, un saludo muy especial y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Diálogos de Frontera. Este programa lo realizamos gracias a Cable Plus, a la Red Oriente TV y a la Universidad Católica de Oriente, desde el Centro de Humanidades y la Dirección de Posicionamiento. Quiero darle una bienvenida muy especial a las personas que hoy nos acompañan en el set. Jesús David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Bueno, también nos acompaña la profesora Luz Dari. Ella es magíster en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana y docente de la Facultad de Teología y Humanidades. Luz Dari, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y finalmente el profesor Elkin Alonso Gómez Salazar, magíster en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y a su vez docente de la Facultad de Teología y Humanidades de la Universidad Católica de Oriente. Elkin, bienvenido. Hola Santiago, muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, el propósito es que en esta emisión de nuestro programa Diálogos de Frontera abordemos con el propósito y la conmemoración del primer aniversario del Papa León, que desarrollemos un poco quién es el Papa León, ha sido el trayecto de vida que ha recorrido, en qué ha centrado su magisterio, cuáles son las líneas de trabajo que ha planteado para la Iglesia. Y podríamos iniciar a modo de contexto, si te parece, Jesús David, abordando un poco este tema. Entonces, cuéntanos un poco de esta iniciativa que vamos a trabajar hoy. Bueno, primero pues darle un saludo a todas las personas y a nuestros invitados, al profesor Elkin, a la profesora Luz y a vos, Santiago, por este espacio y dar continuidad a Diálogos de Frontera. Sí, efectivamente, el Papa, pues estamos como en la conmemoración de un primer año de conocimiento de la Iglesia. Pero quisiera llamar la atención a los televidentes, a las familias, de ver cómo la Iglesia, madre y maestra, va caminando en el tiempo bajo la luz, la guía de un pontificado o de unos pontificados que nos enseñan la prudencia, la sabiduría, la mesura y la reflexión. El Papa León nos ha mostrado cómo la Iglesia es una, nos ha mostrado cómo el camino para poder mirar hacia el frente necesita discernimiento, es decir, tener la capacidad de tener unos oídos atentos, que el mismo Papa precisamente nos lo recordaba con el tema de la sinodalidad. Yo quisiera en esta introducción mencionar 4 elementos importantes para darle entrada a nuestros invitados en razón de lo que vamos como conociendo del Papa León en este primer año. Efectivamente, el tema de la paz, efectivamente el tema de la sinodalidad, el tema de la interculturalidad, el tema de la doctrina y de la doctrina social de la Iglesia y el diálogo interreligioso. Me imagino que van a tocar los temas de los viajes. Esos viajes tienen una intención y siempre es de unir las comunidades, de unir los pueblos, en este caso en un mensaje concreto como es el mensaje de la paz. Y no podemos dejar de lado de cierta manera la continuidad que el Papa ha venido alrededor de la inteligencia artificial. Si bien el Papa Francisco fue quien convoca por primera vez los grandes empolios de la inteligencia artificial para pensar la ética en la inteligencia artificial, en lo que él va a escribir como algorética en estos comunicados que sacó especialmente para los medios de comunicación y todo el desarrollo tecnológico, ya el Papa León con su última encíclica como que recoge y dice, bueno, ok, hemos venido ya transitando, la inteligencia va corriendo, entonces nos saca semejante texto que estamos apenas estrenando, conociendo, haciéndole discernimiento, de cierta manera dejándolo en reposo para que lo meditemos y lo trabajemos. Y quiero cerrar esta introducción, Santiago y compañeros, de ver cómo el Papa nos muestra la mesura y no mezclar algunos asuntos que son mediáticos, algunos asuntos que son polémicos,
cuando lo abordan con temas de frontera como el aborto, la eutanasia, bendiciones de las parejas del mismo sexo, el tema de la guerra, el tema de la relación con Estados Unidos. Él muestra cómo la iglesia debe escuchar, estar atenta y mostrar siempre caminos y no quedarse en cositas que pueden generar un ruido inesperado o inapropiado. Siempre el Papa nos va a mostrar, entonces, bien lo decía ahora la profesora Luz, que me llamó la atención, como pasar de una inteligencia muy mediática a algo más reflexivo, más pensado, como nos lo está mostrando el Papa Leo. Bien, Jesús David, muchas gracias por esta introducción. Creo que se plantean algunos puntos neurálgicos que enfrenta el Papa León de manera particular, pero quisiera que nuestros invitados nos cuenten entonces un poco sobre la persona. Iniciemos con esto. ¿Quién es Robert Prevost? ¿Cuál es la trayectoria que ha realizado a lo largo de su vida? Si pudiéramos identificar algunos carismas en el desarrollo de su formación. Entonces, hablemos un poquito de la figura y la persona del Papa León XIV. Podríamos empezar diciendo que el Papa León XIV es hijo de inmigrantes, que yo creo que en un contexto como el que estamos viviendo actualmente es muy diciente, ¿no? Él nació en Chicago, en Estados Unidos, es el primer papa norteamericano, pero particularmente es hijo de migrantes franceses, alemanes, españoles, es decir, tiene una multiculturalidad también, por decirlo de alguna manera, en su origen, y además tiene la nacionalidad peruana, ¿no? Porque ahí vivió, digamos, los últimos 20 años antes de que el Papa lo llamara en el Vaticano a encargarse del dicasterio para de la Congregación para los Obispos. Y yo creo que esos elementos de tener este origen, ¿no?, de tantas culturas en su vida, en su propia historia, y haber vivido 20 años en un país suramericano, en trabajar en la periferia del Perú, porque no trabajó en Lima, la capital. Perú es un país muy centralizado, sino en la periferia. Fue arzobispo de Chiclayo, ¿no? Trabajó mucho con las comunidades indígenas. Entonces, la persona que ha trabajado con la gente sencilla del Perú, eso te genera un sello, eso te genera una huella, una experiencia de vida que no se va a borrar, y que yo creo que el Papa la coge, y cada vez que habla y se refiere al Perú lo hace con mucho cariño, precisamente por lo que esa experiencia le ha dado como persona y como obispo. También a esto que dice la profesora Luz Dari, creo que es importante sumarle la formación que ha tenido Robert Francis Prevost, ¿cierto? Antes de llamarse León XIV, el nombre que ha asumido en su pontificado, porque ha sido una formación en matemáticas, ¿sí?, inicialmente, y luego una formación ya a nivel eclesiástico en el derecho canónico, ¿cierto? Diríamos que ahí hay dos elementos muy significativos para entender también su persona. Es una persona serena, pero también con gran capacidad reflexiva, de cálculo, ¿cierto?, de medir y de ser preciso en sus aportes. Por eso creo que esa formación humana que estamos conversando, vemos también cómo ha formado el carácter del Papa León XIV. Excelente, muy bien esta introducción, y que hagamos un análisis de las raíces justamente del Papa León XIV para entender también pues de dónde viene y cuáles son las líneas de acción que emplea para la Iglesia. Además de lo que hemos mencionado también con la elección de un Papa, digamos que hay algunos signos muy concretos y muy sencillos que llaman mucho la atención y unen a la Iglesia en torno a una reflexión. Quisiera plantearles dos asuntos en principio para que conversemos sobre ellos. En primer lugar, cuando un obispo, en este caso, es elegido Papa, debe elegir un nombre. Entonces quisiera que nos cuenten un poco alrededor de las intencionalidades por las cuales Robert Prevost elige el nombre León XIV para su pontificado, y en un segundo momento también cuando se elige un Papa hay un lema que marca el trayecto y que marca el camino que la Iglesia de este momento debe seguir. Entonces cuéntenos un poquito tanto del nombre como del lema que elige León XIV.
El León XIV nos evoca a León XIII y es importante recordar que el Papa León XIII fue el Papa con el que se inició propiamente la doctrina social de la Iglesia, o sea, como una propuesta de la Iglesia, como una estructura de pensamiento sistematizado del pensamiento social de la Iglesia. Y yo creo que eso tiene mucho que decirnos porque, de alguna manera, cuando León XIII escribió la Rerum Novarum, estaba asistiendo la humanidad, digamos, el contexto histórico fue la tercera revolución industrial, ¿no? Y todo lo que eso implicó, o sea, sería bueno como ir allá y revisar un poco el relato histórico de qué ha significado la tercera revolución industrial. Y ahora estamos asistiendo a la cuarta revolución industrial y de alguna manera el Papa, ya lo hemos visto en sus pronunciamientos, en sus discursos y seguramente que lo veremos más adelante en los documentos que ha publicado, tiene un sello de la doctrina social, de recuperar, de retomar, de volver a poner sobre la mesa los principios de la doctrina social. De hecho, el principio fundamental es la dignidad de la persona humana, es como, y sobre ese principio es que se construye, digamos, toda esa estructura sistemática de pensamiento social. Y si revisamos sus documentos, Dilexite, Magnifica Humanita, nos vamos a dar cuenta que es como la columna vertebral, ¿no es cierto? Que la que hace, alrededor de la cual él va generando por lo menos el pensamiento que nos ha presentado hasta ahora. Con respecto al lema es algo bien particular porque elige, como hijo de San Agustín, ¿cierto? Hijo de la comunidad de los agustinos, elige un lema a partir del pensamiento de San Agustín, que es precisamente un lema encauzado a la unidad. El tema de la elección del Papa León es un discernimiento que hacen los 133 cardenales que participan en este cónclave, apuntando precisamente a algo que a nosotros nos cuesta mucho como humanos, y es el tema de la polarización, ¿cierto? Somos de extremos. El Papa León, desde el lema, desde su llamado a la unidad en Cristo, ¿cierto? A ser una única comunidad, una familia, está invitando precisamente a que desde esa unidad se construya la caridad y se construya precisamente una familia que mire a la paz como un bien común, que mire a la paz como un llamado universal. Por eso, desde el mismo lema de la unidad está precisamente el gran reclamo y la gran urgencia que llama el Papa León XIV a la unidad que construya la paz. Muy bien, muchas gracias. Hemos hablado entonces de quién es el Papa León XIV desde sus orígenes, desde sus raíces, desde su formación. Hemos analizado también cuál es la razón del nombre que ha elegido y adicional hemos hecho una reflexión con respecto al lema que marca su pontificado. Vamos a avanzar posterior a nuestra pausa a identificar de una manera más profunda qué es lo que León XIV nos ha planteado en su magisterio, para que hagamos una lectura de esos signos de los tiempos y revisemos también cuáles son los grandes retos que enfrentamos como sociedad y como iglesia. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos. Soy el padre Ángel David Agudelo Mesa, rector de tu futura universidad. Te invito a que juntos construyamos un proyecto de vida con sentido, basado en una formación más humana para un mundo que se transforma y que para toda Universidad Católica de Oriente, para toda universidad, para todos. Hola familia uconiana. Bienvenidos a una nueva emisión de las 5 de la semana. Durante esta semana se realizó el segundo Simposio Internacional sobre Inteligencia Artificial para la Educación y la Investigación, donde expertos dialogan sobre los impactos y las aplicaciones de la IA para la educación y la investigación, abordando temas como la sostenibilidad, la pedagogía, la ética, el bienestar y las aplicaciones prácticas. 2. Conéctate con Pedaleo Redondo y vive el acontecer de Maud School, un espacio informativo para compartir
noticias, proyectos y actividades. Todos los jueves a las 9:20 am. Escúchanos en Sin Igual FM 93.3. 3. La Universidad Católica de Oriente participó en la Junta de Rectores de Universidades Católicas de Colombia realizada en Cartagena. Nuestro rector, el padre Ángel David Agudelo Mesa, estuvo presente reafirmando el compromiso con las instituciones integrales y el servicio a las comunidades. 4. La UCO celebra el cierre exitoso del primer semestre de las estudiantes internacionales de la Universidad Trujillo de Perú, Xiomara Lelisa Valeta y Angester Vivanco Córdoba, quienes dejaron su huella en contaduría pública. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de lo que pasa en nuestro campus. Nos vemos en una próxima emisión de las 5 de la semana. Universidad Católica de Oriente, para toda universidad, para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Diálogos de Frontera, en esta emisión realizando una reflexión y un análisis sobre el pontificado del Papa León XIV. Ya hemos hecho una revisión de sus raíces, de sus orígenes, también del nombre que ha elegido para su pontificado y el lema que ha propuesto para la Iglesia. Vamos ahora a realizar en esta sesión un análisis más profundo sobre su magisterio y sus enseñanzas. Pero antes, Jesús David, quisiera plantearte lo siguiente. La Iglesia siempre ha tenido una tarea fundamental que tiene que ver con hacer una lectura de los signos de los tiempos. Esta lectura o esta interpretación es fundamental para que la Iglesia garantice pertinencia con relación al impacto social que tiene y en la orientación a todos los fieles cristianos. Cuéntanos un poco más de la importancia que tiene esa lectura de los signos de los tiempos justamente para atender las distintas realidades y retos de nuestra sociedad. Gracias, profesor Santiago. Efectivamente, la misma elección del Papa se convierte en un signo de los tiempos, porque el Papa muestra la unión como de dos grandes momentos, Norteamérica y todo el tema de Suramérica. Digamos que de entrada ya nos está hablando el tema de la globalización y de la interculturalidad. Yo creo que es un primer momento que quería resaltar frente a lo que me planteas. Lo segundo es que si bien los signos de los tiempos cada vez son más álgidos, y llamemos signos de los tiempos esos temas, esas fronteras, esos asuntos que tocan las realidades humanas en todos los sentidos, la Iglesia, y en este caso el magisterio, se permite unos tiempos. Hay veces los signos de los tiempos queremos darle respuestas inmediatas, y cuando damos respuestas inmediatas tal vez no logramos leer la realidad completa. Por eso los lentes del magisterio, en este caso todos los dicasterios, todas las comisiones, permiten ser como un lente especial para que la Iglesia, a través de, en este caso, con el Papa, puedan iluminar, mostrar caminos. Efectivamente, también un tercer elemento es que el Papa, lo decía en la introducción, él recoge el tema de la sinodalidad, y el tema de la sinodalidad quiere responder al tema de la unidad, como bien lo planteaba el profesor Elkin, y una sinodalidad, digamos, real, porque el Papa Francisco, que nos propone todo el sínodo y todo el camino sinodal, nos empieza a alertar sobre la necesidad de escucharnos, de escuchar los signos de los tiempos, de escuchar las realidades, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la guerra, el tema de la división intercultural y de las religiones, el tema de la defensa y la promoción de la vida, que son asuntos que hoy están complejizando el tema de la vida en la Iglesia, ¿no? Entonces, esos temas que van saliendo a la luz con las comisiones permite que el Papa nos muestre ese camino sinodal ya para llevarlo a cada una de las comunidades en concreto. Y el Papa, por su manera de vivir en el Perú, cómo trabajó, nos muestra la doctrina social encarnada, porque bien nos lo planteaban con lo del Papa León XIII, con la Rerum Novarum. Recuerden que la Iglesia ahí nutre y da la base precisamente para todos los movimientos en favor de la dignidad humana, en favor de los obreros, en favor de jornadas apropiadas, salarios justos y demás. O sea, revoluciona todo el tema industrial. Pues ahora el Papa, como bien nos lo decía la profe Luz,
ya ahora con el tema de la doctrina social va a mirar la revolución digital, lo que está aconteciendo, qué está pasando con los grandes tecnológicos, y creo que eso es un primer planteamiento con estos 4 puntos en torno a lo que ellos nos van a comentar. Excelente, Jesús David, ese encuadre. Y justamente a la luz de los signos de los tiempos y entendiendo las distintas realidades y situaciones que afrontamos como iglesia y como personas, es que el Papa comienza a desarrollar su magisterio a través de sus viajes, a través de sus audiencias, a través de sus textos escritos. Cuéntenos, profesores, un poco cuáles han sido esas líneas fundamentales que en este primer año ha desarrollado el Papa León XIV. Pues podríamos empezar diciendo, y ya tú, el profe Elkin, me completa, que el Papa Francisco propuso ya desde hace algunos años, creo desde 2017, el Pacto Educativo Global, ¿no? Porque él veía cómo ese pacto que históricamente había existido entre las instituciones educativas y la familia se había resquebrajado y era necesario recuperarlo, ¿no? Y entonces no va a ser este el espacio para hablar, invitamos a nuestros televidentes para que lo revisen, pero ese Pacto Educativo Global, de alguna manera el Papa León XIV lo retoma, obviamente, y al cumplirse el año pasado, en octubre del 2025, los 60 años de la Declaración Gravísima Educationis del Concilio Vaticano II, el Papa retoma nuevamente este tema, ¿no? Entonces va a profundizar, va a retomar los elementos que había propuesto este documento del Concilio Vaticano II, va a profundizar también en la propuesta que nos hace el Papa Francisco con el Pacto Educativo Global, pero como ya hemos estado conversando, en la Iglesia el cambio de un pontífice no es una renovación, es una renovación en continuidad, no es una disrupción con el pontificado anterior. Entonces, de alguna manera, el Papa retoma, pero también le añade elementos nuevos que yo creo que tú, Elkin, nos puedes dar más luces. A lo que dice la profe Luz Dari, creo que es importante ver cómo se le ha sumado en el pontificado del Papa León XIV 3 líneas muy especiales a esto del Pacto Educativo Global. Uno de ellos es precisamente cómo el Papa apunta a esa realidad de la paz, ¿cierto? Que ha sido una de las realidades e intervenciones que el Papa más ha mencionado en este año de pontificado. Los estudiosos dicen que en sus documentos ya van más de 400 citaciones a un año de su pontificado sobre este tema de la paz. El segundo tema que se agrega a este Pacto Educativo Global es precisamente la interioridad. La necesidad y ese reclamo que hace el Papa también de leer la experiencia espiritual, leer esos signos de los tiempos, también desde un discernimiento espiritual, no simplemente como una moda pasajera o entendiendo así los signos de los tiempos, sino como los cambios de época que nos piden a nosotros también buscar en la interioridad una experiencia que nos lleve a evidenciar la grandeza de la humanidad. Y el tercer elemento que añade también el Papa León XIV a este Pacto Educativo Global es precisamente lo que ya Jesús había expresado, el tema de la inteligencia artificial y cómo todo ese mundo digital está impactando hoy a esta generación. Muy bien, a la luz entonces de estas líneas es muy importante hacer un énfasis en lo que ustedes nos han planteado con respecto a que en la Iglesia no funciona el borrón y cuenta nueva. En nuestra sociedad es muy evidente que en muchas ocasiones cuando se ocupan cargos de liderazgo se inician nuevos caminos sin tener presente todo aquello que ha antecedido. Con respecto a esto entonces podríamos plantear que aún, digamos que en sus diferencias muy concretas, el Papa León XIV asume y recibe distintos elementos acogidos por el magisterio del Papa León y sobre todo el Concilio Vaticano II. ¿Qué podríamos plantear con respecto a esto? Mira, yo creo que para empezar ya el tema de Gravísima de Educationis, ¿no es cierto?, con estos nuevos mapas de esperanza, las catequesis de los miércoles, ¿no?, del Papa, él ha decidido profundizar en los documentos del Concilio Vaticano II, ha empezado con la Sacrosanctum Concilium, que eso nos va dando como un talante.
Y otro elemento importante que va en la línea de la reflexión sobre la doctrina social de la Iglesia, que, Francisco tuvo 2 encíclicas sociales en su pontificado, Laudato Si, Fratelli Tutti. El último documento que no logró terminar, que se llama Dilexit Te, ¿no? Te he elegido, que es, de alguna manera recoge esa tradición de la Iglesia a lo largo de la historia, porque hace un recuento. Entonces este documento lo empezó Francisco y lo terminó León, pero tú lees el documento y tú dices, no, hay una continuidad, ¿no es cierto? Y de alguna manera el talante que ya ha mostrado el Papa León XIV nos dice que esta sensibilidad de la Iglesia por los pobres, que es, ¿no es cierto?, es sobre el amor en la Iglesia por los pobres. Ese es el documento de Dilexit Te. Entonces, creo que esos elementos nos hablan de un aporte que está haciendo el Papa desde quién es, desde su propia experiencia, pero también de lo que él recoge del magisterio anterior. Santiago, y hay algo que dice la profe Luz Dari que me parece muy importante tener en consideración, y es cómo el pontificado también en la Iglesia nos enseña que hay una dinámica, hay una pedagogía. Muchas veces pensamos en que un sucesor viene precisamente a borrar y hacer algo absolutamente nuevo. Vemos que en la Iglesia precisamente hay un camino del Espíritu, que es un camino de procesos, que es un camino de crecimiento. Ver a la Iglesia misma, a la comunidad humana también, como una comunidad en camino, como alguien que se está haciendo constantemente. Entonces, en lo que plantea el magisterio del Papa León XIV hasta el momento, nos ha mostrado precisamente que él quiere seguir profundizando. Ahora Jesús David tocaba el tema de la sinodalidad, que lo conectamos con su lema mismo, ¿cierto? Cuando el Papa habla de la unidad, cuando está reflexionando en las audiencias a partir del Vaticano II y los documentos y todas estas tareas que nos ha asumido, nos está planteando una manera de caminar juntos que viene ya precisamente a partir de los magisterios anteriores de Benedicto, de Juan Pablo II y mucho más, seguramente desde el Papa Francisco, que nos propone la sinodalidad, donde nos ha mostrado precisamente León XIV que la sinodalidad no es una moda, sino que es una actitud del Espíritu en la Iglesia. Muy bien, Dilexit Te, diseñar nuevos mapas de esperanza y Magnificat Humanitas, estos 3 documentos desarrollados en este primer año del pontificado por el Papa León. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos para que ahondemos un poco más sobre este último documento, Magnificat Humanitas, desarrollado por el Papa León XIV. Ya regresamos. Cordial saludo, amigos y amigas de la Fundación Social Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, Fundauco. Quiero en este día expresar mi gratitud a todas las personas, empresas, instituciones que se vincularon a nuestra Educatón 2026, transformando vidas. Muchas gracias. Con cada aporte que ustedes nos hicieron, seguimos generando oportunidades para que más jóvenes de nuestro oriente antioqueño y más niños se sigan educando. También les quiero invitar a que sigan donando. Estamos abiertos hasta el 15 de junio, nuestra Educatón, para que podamos llegar a nuestra meta, 70 millones de pesos, con los cuales podremos nosotros garantizar parte de nuestras responsabilidades en el semestre 2026. Quiero que ustedes recuerden que una comunidad que educa es una comunidad que se transforma y una comunidad que genera paz. Dios les bendiga. La Universidad Católica de Oriente, a través del campus Zona Franca, realizó la apertura del Diplomado en Gestión Integral de Zonas Francas, Logística y Operación Internacional, una iniciativa académica oriental al fortalecimiento del talento humano y la competitividad regional. Hoy damos la apertura al Diplomado en Zonas Francas, Logística y Operaciones, un diplomado construido en conjunto con la Dirección de Zona Franca, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, por medio del programa de Comercio Exterior, especialmente la profesora Claudia Lucao, y en conjunto con el Centro de Educación Permanente. La jornada inaugural contó con la participación de directivos institucionales, empresarios, representantes del sector productivo y profesionales interesados en fortalecer sus competencias en un campo estratégico para el crecimiento económico del oriente antioqueño y del país. Una formación pensada justamente para
impactar y dar respuesta a los retos empresariales, a los retos logísticos en los que hoy estamos inmersos. A través de este diplomado, la UCO busca brindar herramientas prácticas y conocimientos especializados que permitan responder a los desafíos de un entorno global cada vez más competitivo y dinámico, fortaleciendo capacidades en áreas clave para el desarrollo empresarial y territorial. Regresamos con nuestro programa Diálogos de Frontera, en este caso haciendo una reflexión y análisis sobre el pontificado del Papa León XIV. En este último espacio les propongo que realicemos un ejercicio de conclusiones y que nos centremos de manera particular en la encíclica que el Papa León XIV ha promulgado, Magnificat Humanitas. Cuéntenos, profesores, un poco acerca de esta encíclica, acerca de el pensamiento que el Papa desarrolla a través de ella. Bueno, primero que está promulgada, o más bien firmada, el 15 de mayo del presente año, que coincide, Santiago, con los 191 años, como lo decía la profe Luz Dari, de la firma de la primera encíclica social, Rerum Novarum, que traduce las nuevas cosas, del Papa León XIII. Lo segundo es que tiene un elemento muy particular, y es como desde la dignidad humana, el Papa León XIV desarrolla precisamente esa revolución digital tecnológica que está acuciando estos tiempos para nosotros y que no ha llegado simplemente como una moda. En la lectura de los signos de los tiempos, el Papa ve que el tema de la inteligencia artificial viene para quedarse. Que de alguna manera este tema de la inteligencia artificial es el que marca, o sea, es como el eje sobre el que gira esta cuarta revolución industrial. Que es la revolución digital, que está llegando, teniendo unos alcances insospechados, inclusive para quienes la están desarrollando. Y lo interesante es que, por lo que he leído en las primeras partes del documento, el Papa lo que busca es proteger o ofrecer criterios de discernimiento para proteger a la humanidad. No es que, digamos, descarta o tiene una postura negativa frente a la inteligencia artificial, pero no tiene una postura ingenua. Es decir, es capaz de medir los beneficios que va a traer, que ya está trayendo en muchos ámbitos de la vida de las personas y de la sociedad, pero también de los grandes riesgos de nuevas esclavitudes, ¿no es cierto?, a la que pueda ser sometida los seres humanos. Y ahí es donde está, digamos, como su núcleo, el punto álgido, es la protección de la dignidad de la persona humana, que como veíamos es el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Y algo a lo que dice la profe creo que es importantísimo ver cómo en esta encíclica, en la primera encíclica del Papa León XIV, nos está enseñando a poner la persona al centro y la persona por encima de la eficacia de lo que puede hacer la persona, no definiendo al hombre como el hombre es lo que produce o el hombre es lo que es capaz de hacer, sino el hombre es lo que es y su valor, ¿cierto? Y su valor esencial, su valor donde radica precisamente esa dignidad por ser hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Muy bien, vamos, Jesús David, con algunas conclusiones con respecto al programa que hemos desarrollado en este día. Quisiera detenerme ya para concluir con la última parte. La tecnología es una extensión del cuerpo humano. La tenemos allí para nuestro uso. El Papa nos va a invitar sobre la responsabilidad de ese uso y nos invita a desarmar la inteligencia artificial en lo militar, en lo económico, en lo social. Pero siempre, la invitación siempre va a estar a no delegar en estas herramientas, en estos instrumentos, nuestra responsabilidad, y que siempre que la usemos debe estar al servicio de la persona humana y de su entorno. Bien nos lo decía la profesora Luz Dari y el título de la encíclica, la grandeza de la humanidad. Nos alegra enormemente y todos los días como que suspiramos por todos los avances que tenemos con los desarrollos, en este caso con los algoritmos y todo el desarrollo de la IA, pero siempre nos van a recordar ellos la algorética, es decir, la ética frente al uso de la inteligencia artificial, y por eso el Papa le va a decir, y muy bien lo que dice la profe Luz Dari, me acojo a eso, no puede ser una mirada ingenua, tiene que ser una mirada
inteligente, porque en últimas la inteligencia artificial es construcción de la humanidad. Muy bien, con estas conclusiones entonces damos por finalizada esta emisión de nuestro programa Diálogos de Frontera, agradeciendo a Cable Plus, a la Red Oriente TV y a la Universidad Católica de Oriente desde el Centro de Humanidades y la Dirección de Posicionamiento. Muchas gracias, queridos amigos, queridas familias, por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.